majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Amén. Amén. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Les invito a ponernos de pie. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, silencio ante el Señor. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos Señor, te damos gracias una vez más por darnos un día más de vida, por darnos, Señor, el privilegio de abrir los ojos y decirte, Señor, gracias. En esta hora te presento a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos?
¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Le damos todos una cordial bienvenida a los hermanos y a los amigos que nos están visitando. Tenemos casa llena y me alegro de ver nuevas caras y que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Nos sentimos gozosos y alegres de verlos aquí. Ahora invitamos a los niños a que pasen enfrente porque vamos a ver la historia de los niños. ¿Pueden pasar acá enfrente los niños? Pan a cambio de basura. Adna era una mujer malhumorada. A ella le gustaba buscar líos, especialmente con sus vecinos. En Luanda, Angola, había una vecina que se negaba a discutir con ella. Cada vez que Adna veía a María, le gritaba y trataba de buscar pelea. Sin embargo, María se limitaba a sonreír y la saludaba con alegría. ¡Qué bueno verte hoy!, le decía María. ¡Que Dios te bendiga! Adna no podía entender por qué María siempre estaba de buen humor. No podía entender por qué nunca gritaba ni discutía. Adna le gritaba más fuerte y se esforzaba por tratar de molestarla. Pero María solo parecía sonreír más y saludarla aún más alegre. ¡Qué bueno verte hoy!, le decía María. ¡Que Dios te bendiga de una manera muy especial! Entonces Adna se le ocurrió algo. A veces a ella le tocaba recoger basura que el viento arrastraba desde la calle hasta su patio. Por lo tanto, cuando limpió el patio la siguiente vez, tomó la bolsa de basura y la puso en la puerta de la casa de María. María no se quejó, no dijo ni una sola palabra. Simplemente tomó la bolsa y la cargó por la calle hasta el contenedor de basura. Luego volvió a su casa, tomó algo de su cocina y lo llevó a la casa de Adna. Cuando Adna abrió la puerta, María le dijo: ¡Qué bueno verte! Este pan es para ti. María le entregó a Adna una barra de pan casero, envuelta en una bolsa de plástico. Adna se sorprendió, aunque eso no la hizo cambiar. La siguiente vez que limpió su patio, volvió a dejar la bolsa de basura en la puerta de María. María volvió a tomar la bolsa y la llevó al contenedor de basura. Entonces fue a la casa de Adna y le dijo: ¡Qué bueno verte! Este pan es para ti. La historia se repitió una y otra vez. Adna dejaba las bolsas de basura en la puerta de María y María le llevaba pan. Una mañana de sábado, María salió de su casa, justo cuando Adna le estaba dejando una bolsa de basura en la puerta. María estaba vestida y lista para ir a la iglesia. ¿Se molestaría? María miró la bolsa de basura y, a pesar de que llevaba puesta la ropa de sábado, la recogió y la llevó al contenedor de basura. Luego fue a la casa de Adna y le dijo: ¡Qué bueno verte! Este pan es para ti. Cuando María se dio la vuelta para marcharse, Adna la detuvo. Tenía lágrimas en los ojos. Muchas gracias por el pan, le dijo. Por favor, espera por nosotros. Queremos ir a la iglesia contigo. María se sorprendió. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir con nosotros? A mi familia y a mí nos gustaría aprender a amar a Jesús.
Le dijo Adna, y así fue como Adna, su esposo y sus 4 hijos se convirtieron en adventistas. ¿Por qué? María nunca compartió un versículo de la Biblia con ellos. María nunca les habló de Dios. María solo les mostró el amor de Dios a través de sus actos. Ella obedeció a Jesús, amando a sus enemigos. Mateo 5:44. Adna ya no es una mujer malhumorada, al contrario, sonríe a sus vecinos y con alegría les dice: ¡Qué bueno verte! ¡Dios te bendiga! Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Probá y ved. Historia de hoy: ¿ángeles o policías? A los 8 años, mi vida tomó un rumbo diferente. Probé la marihuana, la cocaína, el alcohol, las pastillas. Me enredé con gente que no debía hacerlo. Y a los 12 años, por primera vez, caí preso. Y allí empezó mi vida delictual. Empezamos a asaltar camiones de banco, de abarrotes, de lácteos. Y fui preso y fui condenado a 12 años. Fueron muchos años de cárcel, el cual fue sufrimiento para mí. No vi crecer a mis hijos, no vi a mi esposa por mucho tiempo. Estuve allí recluido, castigado, golpeado. Pero de todos esos años que tuve allí, solamente puedo sacar algo en lindo: haber escuchado palabra de Dios. Después de todo ese sufrimiento, al cumplir 9 años de mi condena, estuve en la libertad por buena conducta. Después de haber conocido al Señor, salí en libertad a ver a mis hijos, a ver a mi esposa. Pero allí no terminó todo. Después que salí de la cárcel, seguí delinquiendo, seguí drogándome, hasta que llegó una persona a mi puerta a dar estudio. Era una persona adventista, era una hermana consagrada al Señor, y ella empezó a dar estudio, ¿cierto?, allí en mi casa. Cuando yo conocí al Señor, acepté como mi Salvador a Cristo, me bauticé y tomé una decisión en el Señor para con mi vida y mi hogar. Y reclamé las promesas del Señor y le dije que si yo era su hija, que Él transformara la vida de mi esposo, y si no, lo alejara de mí, porque yo sufría, porque lo amaba. Hasta que una noche me encontraba a las 4 de la mañana y llegó un carro de policía con 2 carabineros extraños. Tenían el pelo largo, lentes oscuros, no traían armamento, pusieron la mano en mi hombro y me dijeron: todo lo que haces ahí, robando, delinquiendo, drogándote, tienes a tu esposa allí en la casa sola, en las manos del Señor vas a hacer cosas grandes, maravillosas, en las cuales tú no conoces. Desde ese momento tomé la decisión de bautizarme. Me bauticé el 24 de diciembre. Quise también... Los diáconos pasarán por los diezmos y ofrendas. ¿Pueden poner el himno de los diezmos? Suenan las palabras del buen Salvador, oh traer el diezmo al granero, aclamar
Cristo nuevamente vuelve a decir, por el diezmo liberar la ofrenda. Muchos del mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, nuestra vida entera y nuestra hacienda. Entregar a Cristo hoy el corazón, es la más preciosa ofrenda. Ahora vamos a hacer una pequeña oración por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Padre bueno, te damos por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Gracias, Señor, porque tú suples nuestro alimento, Señor. Gracias, Padre, por las ofrendas, Señor, recibidas en esta mañana. Te pedimos, Señor, que sea conforme a tu voluntad, que sean dirigidas, Señor. Bendícenos, Padre, cada día conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos y en diferentes iglesias, Padre. Te pido por el mundo entero, Padre, que nos permitas un plato de comida, Padre. Y el que no tiene, Señor, suple sus necesidades, Padre, conforme a tu divina voluntad, Padre bueno. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a invitar a las hermanitas a que canten el himno 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, es supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Amén. ¿A quién le gustan los especiales? Amén, ¿verdad? Ahora nos vamos a deleitar con el hermano a que nos cante una alabanza. Lo invitamos a que pase acá enfrente, al hermano Gustavo. Muchas gracias, hermana. Feliz sábado, hermanos. Quiero alabar el nombre de Dios en esta hora con este canto, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Él, porque es bueno
Para siempre es su misericordia. Así que para Él sea la gloria a través de esta alabanza. Agradecer lo que hizo para mí, que sin merecer su amor ha dado para mí, y las voces de millones de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que puedo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí, con su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir, Señor, quiero agradarte solo a ti, mas si el orgullo entra en mí, llévame al Getsemaní. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, con su sangre Él me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Gloria sea para Dios. Gracias, Ernesto. Amén, ¿verdad? Qué bonita alabanza. Gracias, hermano, por esa linda alabanza. Ahora invitamos a Benito que nos lea la lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra en Lucas 17:13. Y levantando la voz gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Amén. Ahora, con esa emoción que sentimos en nuestros corazones, vamos a pedirle a nuestro Dios de rodillas, los que puedan ir de rodillas. Vamos a hacer una oración
Nos deleitamos tan bonito, hermanos, en nuestros corazones, que con eso cada uno de nosotros pidamos en nuestros corazones y dándole gracias a Él por todas las bendiciones. Bendito Padre, bueno y celestial, gracias Señor te damos por estas lindas alabanzas y esta linda programación, Señor. Nos deleitamos en tu nombre, Señor, en tu santo templo. Te damos gracias porque una vez más nos tienes reunido acá, Señor. Ahora, Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones, Padre amado, para que todo, Señor, tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Señor. Que nosotros podamos hablar de tu palabra, Señor, a nuestros amigos, Señor, familiares, Padre. Danos esas palabras, Señor, que no seamos nosotros que hablemos, sino nosotros a través de ti, Señor. Que tú hables, Señor, por nosotros, Señor. Dirige nuestra mente y nuestros corazones, Padre celestial. Tú sabes cuántas necesidades, Señor, hay, Señor, en tu pueblo. Tú conoces a cada corazón, a cada mente, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Suple nuestras necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Que nuestras vidas, Padre amado, sean transformadas, Señor. Que seas tú el que trabaje con nosotros, Señor. De la mano no nos sueltes, Padre, porque sin ti nada somos. Hoy te pido, Señor, humildemente, Padre, que nos abras nuestros corazones para entender tu palabra, Señor. Para que podamos entender, Señor, tu propósito, Padre amado. Gracias, Señor, por cada familia, Padre, que está acá reunida. Bendice al hermano, Padre, que va a dar también tu palabra, Señor. Habla tú, Señor, a través de él. Y que seas tú, Señor, el que nos dirija siempre. Amén. El tiempo es para usted, hermano. Muy buenos días. ¿A quién le gustó la alabanza? Esa es una muestra para que nosotros asistamos en la tarde. Ya le estoy promocionando, hermano. El hermano Gustavo hace aproximadamente 4 años, o 5 años ya, que él vino cuando estábamos en la capilla, de aquel lado, cuando estaba el pastor Cabán, vino a dar un concierto. Así es que él es cantante, y cuando Omar me dijo que iba a estar aquí el hermano, quise saltar de gusto porque pensé que él iba a venir en la tarde. Y cuando yo vengo entrando en la puerta y de repente veo de espalda, digo, no puede ser, ¿es el hermano o no es el hermano? Y se dio la vuelta y le digo a mi esposa, mira quién está ahí. Estamos haciendo memoria, ¿quién es? Le digo, es el hermano Gustavo. El hermano Gustavo. Sí, es el hermano Gustavo que está aquí con nosotros. Me da mucho gusto, ¿verdad?
qué caras nuevas podemos ver cada día por la gracia de Dios. Y también me da mucho gusto porque la hermana Vero tiene su mami al lado. Gracias porque Dios es bueno, ¿verdad? Y al mismo tiempo también me da mucho gusto porque también veo la hermana Scarlett y también el hermano Miguel está con nosotros. Ya son, ¿qué? ¿Cuántos? 3 semanas, 4 semanas que no les hemos visto. Le damos gracias a Dios. Mariano, a Elsie, yo no pensaba encontrarlos hoy en la iglesia y aquí están. Dios nos sigue dando sorpresas y Dios nos sigue dando buenas nuevas. Yo quiero invitarles y decirles, ¿a quién de nosotros está contento? Venimos a un velorio, venimos a alabar a Dios. Cuando se alaba a Dios, hay que estar contentos y felices, ¿verdad? Aunque el diablo nos quiera atacar, pero nosotros siempre vamos a estar felices. Porque saben, Dios ya ganó la victoria. Dígale al lado, Dios ya ganó la victoria. Y ahora es tiempo de estar, ¿qué? Felices, ¿verdad? ¿Estamos felices o no? Voy a invitarles que pongamos en pie, vamos a hacer una oración. Oramos. Bondadoso Dios, gracias Padre porque puedo estar en pie sin dolores. Te doy la victoria y te doy las gracias, Señor, porque me has quitado cualquier cosa de mi cuerpo. Así como mis hermanos están aquí presentes, así como el hermano Gustavo, así como el pastor Javier y su esposa, así también como Elsie, así también como los hermanos que están aquí presentes, también te damos gracias, Señor, porque tú lo has traído con bien a cada uno de nosotros, a Mariano, a la familia entera, a tu iglesia. Aquí está presente, Señor. Te queremos darte las gracias por tantas bendiciones recibidas durante la semana. Aún con ese calor, Señor, tú nos diste ese airecito que nos daba la vida y de continuar trabajando. Gracias, Padre, por todo. Te agradecemos infinitamente. Ahora, muéstranos a tu Hijo. Queremos verlo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando entré en la puerta, me sentía... nos podemos sentar. Cuando venía a la puerta, me sentía nervioso. Y sigo nervioso. Pero me da una felicidad porque veo los hermanos y aún aquí enfrente, no es porque uno sepa más, no es porque uno esté como está, sino que yo soy como ustedes, que caemos, resbalamos, pero aprendí de esto de Pablo, que aún que caigamos tan profundo, lo importante hay que levantarse. ¿Cuántos de nosotros se ha levantado? Muchas veces, ¿verdad? Y esa es una historia que les voy a llevar en el libro de Lucas, el capítulo 17. Lucas, el capítulo 17, hay una historia que a mí me motiva cada día. Y esa es la razón por la cual yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que me pasan, por todas las bendiciones que recibo y aún por los dolores que yo tengo. Porque de esa manera yo me puedo acercar a Dios y le puedo decir: Señor, ahora sí necesito tu ayuda, ahora sí necesito de ti, porque yo no puedo. Veo mi incapacidad y ahí veo la grandeza de Dios que tiene el poder. ¿Saben? Hace aproximadamente 2 semanas, un mes, que se acuerdan que yo fui al doctor porque tenía un dolor en los hombros, que no podía ni levantarlos, que a veces cuando uno está así con esa enfermedad, como que se cansa uno, se cansa y dice: Señor, le digo, me siento cansado.
me siento cansado de dolores, me siento cansado de esto, pero yo quiero sentir esa felicidad y ese gozo para que tú puedas limpiarme, así como estoy, límpiame. Y el tiempo fue pasando y le doy gracias a Dios que hoy no siento dolor. No siento dolor. Y esa es una grandeza para que darle gracias a Dios. Y miren, hay una historia en el libro de Lucas, el capítulo 17, versículo 11. ¿Cuántos de nosotros ha leído esta historia? Que levante la mano. ¿Cuántos de nosotros? Ok. Hemos leído ahí Lucas capítulo 17, versículo 11, la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Ok. ¿Qué entendemos nosotros por esa enfermedad? Lepra. ¿Qué más? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por esa enfermedad, la lepra? Más aún de lo físico que parecía, más aún de lo que en el cuerpo padecía eso. Hay comentarios donde muestran que coincidía unas llagas en la piel, se secaba la piel y ahí no sentían dolor, no tenían nada en la parte donde ellos tenían, no sentían nada, y podían pasarlo ahí en el fuego, no lo sentían. Así era la lepra. Pero yo quiero invitarles a leerlo ahí. Dice versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero hacer un paréntesis ahí. ¿A quién de nosotros ha clamado a Dios? Cuando hay felicidad, ¿a quién de nosotros ha clamado a Dios? Amén, ¿verdad? Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da, ¿verdad? ¿Cómo nos da el mundo esa paz? Cuando hay trabajo, no hay enfermedad, tenemos todo al día los biles, porque aquí se pagan los biles del carro, la renta, el agua, la luz, incluso hasta los que roncan. Lo pagamos todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay unos que pagan más. Pues yo creo que yo pago más porque ronco más, ¿verdad? Porque a cada momento ando destruyendo las paredes porque hace ahí un estruendo. Pero cuando está esa felicidad en la familia, todo es la tranquilidad y la paz en la casa. A mí me gusta esto porque utiliza la palabra en la Biblia, pero. Cuando llega esa palabra en el hogar, pero, ahí es cuando nosotros temblamos. Y ahí nos acordamos de Dios. Y ahí decimos: Señor, ahora sí, ayúdanos. ¿Quién de nosotros les gusta viajar aquí? Que levante la mano. Ok. ¿Cómo planeas tú para viajar? Paso número 1, alistamos la maleta, lo que vamos a llevar, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Alistamos toda la maleta y ya estamos en el carro, y de repente cuando
cuando de repente nos acercamos al carro y decimos, si todos estamos adentro, oh, vamos a orar. ¿Sí o no? ¿Hacemos así? Y saben, hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Saben cómo nosotros deberíamos planearlo? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Por eso yo les dije, ¿a quién de nosotros agradece a Dios en las pruebas? Y nosotros somos lo contrario. Pero no se preocupen. Por eso Dios está sanando nuestros corazones, ¿sí o no? Esa es la grandeza de Dios, ese es el propósito de Dios con nuestras vidas. Aún sabiendo cómo somos, Dios siempre va a estar ahí. Y no es el caso de estas personas. Miren, hay otra historia que muestra en el mismo libro de Lucas, el capítulo 5, ahí está registrada otra historia de lo mismo que está aconteciendo aquí, pero esto es la diferencia. Esta es la primera historia que se pronuncia que Jesús sana a una persona con lepra. Y vamos a entrar a fondo acerca de eso. Estamos ahí en el capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando en él uno de las ciudades, que es Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, pues límpiame. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino que ve y di y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mando de Moisés, para que sea el testimonio de ellos. Voy a hacer un énfasis. Cuando estas personas estaban enfermos en ese entonces, estas personas estaban aislados de todo contacto familiar, contacto del pueblo, sino que ellos estaban aislados fuera de la ciudad. Y ahí es donde se reunían. Y por eso les quise traer en esto, porque aún sabiendo que ellos estaban enfermos, Jesús lo tocó. La Biblia dice que cuando una persona era leprosa, al instante ellos iban a decir: inmundo. ¿Verdad? Tenían que decir, cuando ellos pasaban y iban a decir inmundo. ¿Por qué? Porque estaban enfermos y que la gente tenía que saber que ellos iban a ser excluidos del pueblo, iban a estar apartados del pueblo. Y aquí entra lo interesante de lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 17 de Lucas. ¿Qué era la lepra en ese entonces? Fíjense, la lepra, dice, te aislaba de las personas, te apartaba, eran unas personas olvidadas y al mismo tiempo iban a gritar inmundo y tenían que vivir fuera de la ciudad. Miren lo que hacía estas personas en la vida. Ellos se aislaban, ellos se apartaban y aún así eran olvidados. Y tenían que vivir de lo que les daban. Nadie les podía tocar. Pero Jesús
aún sabiendo que ellos no les podían tocar, Jesús se acercó a ellos y les tocó. Pero la Biblia no registra con el capítulo 5, donde dice que al instante ellos fueron sanados, sino que continuaban y ellos gritaban a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. ¿A cuántos de nosotros le hemos contado a Dios que tenga misericordia de nosotros? ¿Dios tiene misericordia de nosotros, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Dios nos ama? ¿Verdad que sí? ¿Dios es amor? ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cómo en nuestro corazón? También así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La vida del ser humano, por más bajo que caiga o por tan profundo que pueda caer, pero Dios, Él siempre va a estar ahí. Y dice también: pero una persona de fe debe, escuchen bien, clamar el nombre de Jesús, y para que Él nos vea. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Fe. ¿Y qué es fe? Creer, ¿sí o no? Ahora quiero entrar en estos detalles muy importantes. A mí me gusta mucho la historia de Jesús, la sanación, porque es muy profundo. Cuando tú indagas más la Biblia, no es que tú sepas, sino que Dios te está dando esa luz para tu vida, para que tú continúes avanzando en este caminar. Cuando Jesús nos ve, no nos ve con nuestros ojos como nosotros vemos. ¿Saben cómo nos ve Jesús? ¿Saben cómo nos ve Jesús? Cuando tú pasas enfrente de Jesús, Él te ve tu necesidad. Él te ve lo que tú eres. Él te ve cómo eres. Y Él te ve las manchas oscuras que hay en el cuerpo. ¿A quién de nosotros se ha ido a sacar una placa en el hospital? ¿Qué es lo que pasa enfrente de nuestro cuerpo? Una lucecita, ¿verdad? Y esa luz hace que el cuerpo y que los doctores puedan ver lo que nosotros no podemos ver. Imagínese Jesús, tú entras ahí y le dices: bienvenido seas, hijo mío, pasa, siéntate. Jesús ya vio lo que tú tienes ahí. ¿Y cuál es lo que tiene que cambiar? Y dice la Biblia: hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí demana todos los pensamientos del ser humano. ¿Sí o no? Y cuando Dios te ve eso y te pregunta: dame tu corazón, ¿por qué razón Jesús nos hace esa invitación o esa pregunta de que tú le des tu corazón? Porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. ¿Sabía Jesús qué necesidad tenían ellos? Claro que sí.
Ellos no estaban ahí porque Jesús iba a pasar ahí, sino que ellos estaban ahí porque Jesús les encontró. Y Él tenía que llegar ahí para que ellos, los que le seguían, pudieran ver lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Ahora yo les pregunto, ¿está haciendo milagros todavía Jesús en estos tiempos? ¿Sí o no? Claro que sí. Aún todavía vemos la grandeza de Dios en estos tiempos. Aún vemos, ¿verdad? Y yo por eso le alabo a Dios cada día, porque sé la grandeza y el poder de Dios que tiene con su pueblo. Y que cada día Dios siempre va a estar cuando tú clamas como estas personas diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Hay momentos que a veces nosotros nos olvidamos y hay momentos que nosotros no clamamos a Dios. Y sigue diciendo, una persona de fe debe declararse sana. ¿Cómo debe decir? Debe declararse sana. Una persona de fe debe estar siempre agradecido por todas las cosas. El propósito de la fe, escuchen bien, el proceso de la fe tiene que ser primeramente, tenemos que creer. Paso número 1, tenemos que creer que eres limpio. Y nosotros debemos que declarar que estamos sanos. ¿Y qué más? Y debemos glorificar a Dios y ser agradecidos con Él. Y no importa la adversidad de la vida, nosotros debemos continuar avanzando en esta vida, caminando aún sabiendo de las cosas que nos suceden. Qué interesante, ¿verdad? Y qué interesante panorama cuando Jesús y tú vas y de enfrente y Él te mira de todo. Y cuando Jesús te ve, a veces nosotros debemos decir, ay. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas ocultas en la vida que quizás tú no lo dices, pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Nosotros debemos presentarnos ante Dios sanos, con una ofrenda agradable a Dios. Dice Pablo, que nuestro cuerpo debe ser presentado como una ofrenda a Dios. Eso es lo que nos pide el Señor. Y que nosotros vayamos siempre y estemos agradecidos por las cosas que nos da. Y sigue diciendo en la Biblia, entonces, dice la Biblia, cuando esa palabra dice entonces, sino que hay un continuo de las cosas que están sucediendo. Uno de ellos, habiendo sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahí entra la parte muy principal de las cosas que nosotros nos acontece en la vida. Cuando Dios nos sana,
o cuando Dios nos provee las cosas necesarias, en ese instante le damos gracias a Dios. Pero no son todos. Le damos gracias a Dios al instante, pero después, a los pocos cuantos días, continuamos haciendo las cosas que hacíamos. Y como si nada había pasado, y nos olvidamos de Dios y continuamos haciendo las cosas que siempre nos gusta hacer. Y decíamos, ahora sí, ya soy sano, ya soy libre y puedo hacer mis cosas, lo que yo hago. Y cuando vamos en el camino de esta vida, viene otra vez y vuelve y le volvemos a decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que hace Jesús? El mismo proceso. Él nos ve y nos sana. Él nos ve y nos toca y nos limpia de todo. El procedimiento de esto, aquí es la parte más importante donde yo quiero entrar. Cuando dice, versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dando gracias. Y esto era, ¿qué era esta persona? No quiero entrar en detalles quién era un samaritano, quién era un israelita, cómo se veían los samaritanos con los israelitas, y a veces andaban en desacuerdo, no los aceptaban porque ellos no eran del linaje de Abraham, sino que ellos les tenían excluidos. Así es que, pero Jesús hace un énfasis en eso y dice la Biblia que este personaje regresa a Jesús con rostro a tierra y agradeciéndole a Dios, diciéndole, Señor, gracias. Pero en el capítulo 15, fíjense, en el capítulo 15, ahí dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. En el proceso de la sanidad, porque lleva un proceso, cuando tú aceptas a Jesús, no quiere decir que en ese instante tú ya vas a ser sanado de todo. En el proceso, cuando tú aceptas a Jesús, te bautizas, en ese instante tú aceptas a Jesús y empieza tu caminar, ¿verdad? Y en ese caminar, muchos caminan juntos, pero, como dice la Biblia, uno regresa y le da gracias a Dios. Y por eso tú estás aquí. ¿Sabías eso? Y por eso tú estás aquí. Porque eres agradecido con Dios y tú estás agradeciéndole en persona hoy. Y esa es la motivación que te continúa, esa es la motivación que tú debes continuar avanzando en tu vida. Y hay algo más importante. Dice que Jesús nos libra y nos da una reconciliación entre Dios y el hombre. Aquella persona olvidada, aquella persona aislada, ahora está con Cristo. Aquella persona que no era parte de la sociedad, ahora es parte del pueblo de Dios. Esa es la motivación que tú debes tener. Pero aquí entra lo más importante de este sermón. Por eso les pregunté si ustedes habían leído esto. Aquí entra Jesús
Y dice respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Él hace una pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Cuántos de nosotros agradecemos a Dios todos los días? ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios por las cosas que nos da? Incluso, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos por estar acá en este país? ¿Verdad? Yo no sé si tú fuiste uno como yo. Cuando tú entraste aquí en este país, dijiste: gracias, Señor. Yo no era cristiano. Ustedes lo saben, mi historia. Yo no era cristiano. Cuando yo entré en este país, yo no sabía de Jesús. Pero antes de salir de mi pueblo, yo le dije: Señor, si tú me llevas a donde yo quiero ir, buscaré de ti. Para los que no conocen mi historia, y se los voy a contar rápidamente. Cuando yo salí de mi pueblo, dejé a mi esposa embarazada con 8 meses y medio. Yo no conozco a mi hijo de 13 años que va a cumplir en octubre. No lo conozco, mi hijo, no le he abrazado, ni siquiera le he dado un beso. Pero así como tú, que dejaste tu todo, como Abraham algún tiempo le dijeron: salte. Así también Jesús me hizo un llamado sin yo saber nada. En el transcurso del camino yo le dije: Señor, yo quiero ir al lugar donde yo quiero estar, pero yo voy a buscar de ti. En el paso, di gracias a Dios por estar aquí adentro. Caminamos y llegamos. En el transcurso del camino vino alguien y me dijo: mira, te invito que vayamos a Virginia y ya no vayas para Indianápolis, porque ese era mi destino, Indianápolis. Ya no vayas para allá, sino que ven a Virginia. Llegando a Virginia, llegamos a una casa y ahí nos dio alojamiento donde podíamos vivir. Y yo ni siquiera sabía que el hermano era cristiano. Como cualquier inmigrante que viene a este país, lo primero que tienes que hacer es buscar trabajo, ¿verdad? Empecé a buscar trabajo de aquí para allá. Incluso él nos dio su carro para movernos. Y cuando yo encontré el trabajo, y fue un sábado que yo fui a trabajar, y de repente él se despertó y se estaba alistando, preparando, y de repente le dijo: ¿a dónde va? Yo me voy a la iglesia. A la iglesia, ok. ¿Y cuál es la iglesia? Entonces él me dijo: voy al séptimo día. ¿Qué es lo que le dije al Señor? Si tú me llevas a donde yo quiero ir, te buscaré de ti. ¿Quién busca a quién? Dios nos busca a nosotros y nos sigue buscando. Y le dije: al siguiente sábado voy a ir con usted. Sin estudio, sin nada, le dije a un hermano, y había una campaña en Península. Yo solo quería saber el significado de la cruz, qué significa el bautismo, y el hermano me lleva al libro de Romanos capítulo 6, y ese no me olvido nunca, siempre lo tengo en la mente, donde te sumerges y haces ahí y te quedas en el agua y te levantas levantando una persona nueva, como la resurrección de Jesús.
y me dijo, hermano, apúnteme ahí que yo me voy a bautizar. Yo no había cogido estudios bíblicos, nada. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Sanarnos, ¿verdad? Y les hago corto la historia y me bauticé. Y estoy aquí sin ningún propósito mío, sino que Dios tiene el propósito. Él sabía que iba a servir aquí, yo no sabía. Yo nada más vine aquí para trabajar, pero yo no vine con ese deseo de entregarme a Dios. Pero Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y saben, ¿tenía el propósito de Dios pasar ahí en esa ciudad, sí o no? Claro que sí. ¿Había necesidad ahí en esa aldea, sí o no? Sí. ¿Saben qué? ¿Cuántos habían ahí? 10 leprosos. Y esos 10 leprosos, nada más uno se acerca a Jesús. Y no quería ver su cara, sino que al instante él se postró de rodillas con el rostro a tierra y gritándole, diciéndole, Señor, gracias. Dice la Biblia que al instante, cuando ellos fueron caminando, y en el camino de que ellos se iban a ir a mostrar al sacerdote, él de repente se quedó viendo. Voy a mostrar algo. Él de repente se quedó viendo y dice, ya no tengo nada, ya soy libre. Y me imagino, como eran 10, yo creo que eran hispanos. Yo creo que eran hispanos, porque dice la Biblia que él saltó de gusto que había sanado todo. ¿Y por qué le digo que eran hispanos? Porque nosotros los hispanos nos conocemos, ¿verdad? Cuando hay algo ahí, empezamos a hablarnos y decir, y si tú estás de aquí para aquella casa, escuchas el alboroto, lo que hay, porque son hispanos, porque nosotros así somos, contentos, felices. ¿Sí o no? Y ellos, al ir caminando, de repente él reaccionó y se queda viendo y le dijo a aquellos, hermanos, ya estoy limpio. Y a mí se me hace, yo creo que él pensó y le dijo, vayamos al maestro a decirle gracias, a darle las gracias. ¿Qué les parece? Pero él lo ignoraron. Y aquellos continuaban. No, vamos a ir allá, a mostrarnos con el sacerdote, a mostrarnos allá con el pastor, a mostrarnos allá con el anciano, a mostrarnos allá con el líder. Pero con Jesús, no, primeramente voy a ir allá. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Paso número 1. Poner a Dios en primer lugar. ¿Sí o no? Está escrito en la Biblia. Y ese es uno de mis versículos que yo me he puesto en mi vida, donde dice, poner a Dios en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. Un versículo que me ayuda a mi vida, que me sigue ayudando, porque la justicia de Dios siempre va a estar cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. ¿Y qué hizo este varón? Cuando él vio que estaba sano de toda enfermedad, de toda lepra, a nosotros los mexicanos gritamos, ¿verdad, hermano Gustavo? Nos gusta gritar. Y yo no sé
Venezuela, yo no sé en Colombia, yo no sé en El Salvador o en Honduras. Yo no sé cómo reacciona una persona cuando es sana. Dominicano, yo no sé cómo se grita, pero los mexicanos cuando gritamos, gritamos fuerte. Y me imagino que al escuchar la voz de estas personas, los que estaban ahí con Jesús, y le dijo: Maestro, espérame que voy contigo. Y de repente hubo un silencio. Y en ese silencio aparece este personaje, porque las personas que venían con Cristo habían visto la grandeza de Dios que había hecho en la vida de esta persona, y ya sano, y le dice el Señor: gracias, gracias. Pero fíjese lo que Dios hace, y esto es lo que me encanta de Jesús, que Él es un caballero. ¿Qué? Él es un caballero. Aún sabiendo, Él hace la pregunta y dice de esta manera: ¿no eran 10 los que eran sanados? ¿Dónde están los 9? Y ese es ahí donde yo quiero entrar ahora. ¿Me permiten entrar dentro de sus corazones? ¿Me permiten? Aunque les dé una sacudida, ¿me permiten? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice la Biblia: ¿dónde está? Ahora te pregunto a ti, que eres cristiano, que haces tu devoción, que haces el estudio de la Biblia anual, que no te pierdes ninguna prédica del pastor, no quiero poner nombres, pero siempre estás ahí. Y cuando de repente viene alguien y te dice: ten misericordia de mí, porque estoy pasando una necesidad. Les dije que iba a entrar en sus corazones, y ustedes me permitieron, conste que ustedes me dijeron. Y cuando esa persona se acerca a ti y te dice: Hermilo, yo tengo misericordia, yo tengo necesidad, ten misericordia de mí. Y el hermano se da la media vuelta y continúa caminando. Espérame, que tengo que ir a arreglar un asunto con el pastor, con el anciano, y después vuelvo contigo para suplir tu necesidad. Cuando una persona se acerca a ti sin conocerlo, sin saber de esa persona, y al instante Dios te pone a esa persona, ¿qué es lo que tú haces? La pregunta ahí dijo Jesús: ¿dónde están? Ahora te pregunto a ti: ¿dónde estás tú para tener misericordia de aquella persona que no conoce de Jesús? ¿Dónde estás tú para dar tu testimonio para los que trabajan contigo,
y puedan venir a los pies de Jesús. ¿Dónde estás tú en ese momento cuando un hermano está sufriendo? ¿O dónde estás tú cuando tu hermano te clama y te dice: ten misericordia de mi hermano, porque yo necesito de Jesús? ¿Y qué es lo que hace el hermano? Que otros hermanos oren por ti, que el anciano vaya y ore por ti, o que el pastor vaya y ore por ti. ¿Dónde estabas tú cuando el hermano te dice: ten misericordia de mí? Hacemos como los 9, nos damos la vuelta y continuamos en el proceso, en el caminar de esta vida, y nada más uno escucha el llamado de Jesús y se da la vuelta y va ante Jesús y le dice: gracias, gracias, porque tú tuviste misericordia de mí y me has sanado. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? ¿Y estaré hablando a alguien? ¿Le estaré tocando el corazón a alguien en este instante? Y voy a seguir. Y dice: aún sabiendo la reacción de estos 9, Dios nos da otra oportunidad. ¿A quién no le gusta la oportunidad? A mí me gusta esa oportunidad. Si a mí me lo dan, no lo desaprovecho. Y ahí estamos. Jesús les dio la oportunidad de aquellos 9 que se regresaran, ¿sí o no? Y por eso preguntó: ¿dónde están? ¿Y quiénes iban con ellos? Iban los 12. Yo le llamo guardaespaldas porque cuando alguien quería entrar donde está Jesús, les apartaba, ¿verdad, pastor? Les hacían un lado y no permitían. Incluso en plena predicación, un niño quiso acercarse a Jesús y dijo: no lo toquen el maestro, él está ocupado, permiten que termine, entonces llévenselo. Así era la manera de ellos. Y ahí en nosotros, donde nosotros debemos entrar. Jesús les pregunta a su discípulo, a los 12, ¿eran 10 o uno nada más? ¿Dónde están los 9? Y ahí hubo una recomendación para los 12. Ve y búscalo y tráelos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Busca una persona para Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando una persona para Cristo? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra lista de estudios para llevar a los pies de Cristo? Venir al programa, venir el sábado, venir a cantar, venir a dar estudios de repaso de la lección, venir a predicar en la iglesia, asistir todos los sábados, dar un testimonio en la iglesia. Eso es bonito, eso es parte
de tu salvación. Pero ¿dónde está lo más importante para ti? Buscar a una persona para Jesús. ¿Qué estás haciendo? Y por eso yo les hago un énfasis. ¿Dónde estás tú en tu hogar? ¿Estás con el celular? Este aparatito ha venido a apartar la conversación entre padre e hijo. Este aparatito ha venido a apartar tiempo entre la pareja, donde hay un matrimonio, el esposo y la esposa. Este aparatito ha dejado a un lado a Dios y le damos más prioridad esto que a Dios. ¿Cuántos de nosotros se levanta por la mañana y lo primero que hace es prender el celular y decir: tengo llamada perdida, tengo mensajes o una solicitud, y de repente hace 40, 60 envíos de mensajes y se olvidó de orar y se viene para la iglesia, y viniendo a la iglesia lo primero que hace es: bienvenido hermana, bienvenido seas. Una sonrisa lleno de alegría y todo es felicidad. Pero sabes, ahora quiero entrar a ti. Jesús está aquí. Cuando te ve entrar en esa puerta, Él te ve de los pelos a la cabeza. Y en ese instante, cuando tú entras, Él no te deja afuera, al contrario, entra, siéntate y te dé el lugar más cómodo. Siéntate porque ahorita vas a escuchar una predicación, o siéntate porque ahorita va a cantar a alguien, o siéntate porque vamos a dar un testimonio. Pero ¿qué nos pasa? Nos olvidamos de alguien importante en nuestra vida, que es Dios. Agradecemos a Dios. Le damos gracias a Dios. Le damos lo primero a Dios. Dios está en el primer lugar de nuestra vida, aún teniendo esto. Yo no paso mucho tiempo en el celular y a veces Omar me dice: ¿por qué no registras? Te mandamos un mensaje. Y a veces la hermana dice: pero hermano, les mandé. Y yo viendo aquí todo, dice: ¿me mandó hermana? Ahorita vengo a ver. Oh sí, el jueves me lo mandó hermana, y discúlpeme que no lo había visto porque andaba tan ocupado en el trabajo y pues ya no me da tiempo. Pero saben, lo que no debemos olvidarnos es de Dios. Y Jesús nos hace la invitación. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú ahora? Eso es lo que dice Jesús. Por mucho tiempo yo le estudié esta historia y jamás me había llegado al corazón donde dice esta pregunta: ¿dónde están los 9? Estaba yo ahí lleno de llagas, de un vicio que no me dejaba. Ahí estaba.
Los fines de semana yo no formaba parte del pueblo de Dios. Los fines de semana era una persona aislada de la sociedad, donde me juntaba con los amigos. Los fines de semana era no vestirme así, no oler así. Los fines de semana era horrendo para mí. Y los fines de semana estaba apartado, aislado de la sociedad, separado de todo. Y de repente Jesús llega y me dice: hasta que te encontré. Y la pregunta me hace a mí: ¿dónde estás? ¿Dónde están los 9? Formamos parte de esa persona agradecida que viene ante Dios y decirle: Señor, gracias, porque he encontrado una persona y he hablado de ti. Somos de esa persona que nosotros llegamos y le agradecemos a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú has puesto una persona hoy y pude hablar de tu nombre. Somos de esas personas que le decimos al Señor: gracias, porque hoy una persona le puede suplir su necesidad. Somos de esas personas que venimos ante Dios diciéndole y dándole gracias: Señor, ahora sí puedo caminar contigo, porque formé parte de tu pueblo y no formé parte de los 9 donde empezaron a caminar y se olvidaron de Jesús y se olvidaron del Creador que Él les sanó. Y yo te pregunto y te quiero hacer esta invitación, y con esto termino. ¿Dónde estás? ¿Con aquella persona agradecida? ¿O con los 9 que continuaron caminando sin regresar y darle gracias a Dios? Yo te pregunto, ¿dónde estás? Y te voy a hacer una invitación. Seas bautizado o no seas bautizado. Y esta invitación va para todos. ¿Te gustaría hoy darle gracias a Dios? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría agradecerle a Dios hoy y decirle: Señor, no hice lo que tú me pediste, pero aquí estoy? Y decirle ante Dios: aquí estoy y úsame. ¿Te gustaría decirlo eso? ¿Te gustaría? Ponte en pie si te gustaría. No te pongas en pie porque yo te estoy diciendo, sino ponte en pie porque Dios te está invitando y te está diciendo: Señor, gracias. Aún no pude hacer lo que tú me dijiste, pero aquí estoy y úsame. ¿Te gustaría orar? Vamos a orar. Señor, por algún tiempo nosotros estábamos olvidados. Por en algún tiempo nosotros fuimos parte de aquellas personas que no nos podíamos acercar. Pero te damos gracias, Señor, porque por tu sangre tú nos permites acercarnos a ti. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú nos has llamado a hacer no lo estamos haciendo. Perdónanos. Pero aquí estamos una vez más pidiéndote la oportunidad para continuar y seguir avanzando en el llamado
que es tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú permites ver más allá nuestra salvación. Te agradecemos, Señor, por el cuidado de nuestros hijos. Te agradecemos, Señor, por el amor que nos nace en el corazón y poder ayudar a otras personas. Te agradecemos, Señor, por el cuidado de nuestras familias. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. Te agradecemos, Padre, porque tu misericordia no se ha apartado de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque dejas estas historias y podemos agarrar algo que nos permite avanzar y poder caminar contigo, Señor. Gracias. No queremos estar en los 9 que no se acercaron a ti y continuaron avanzando en sus caminar, sino que queremos estar al lado tuyo, así como el samaritano que regresó, dándote gracias por la sanidad, por lo que tú nos das, por la familia, por la salud que tú nos ofreces cada día, por el trabajo que tú nos otorgas. Te damos gracias por la grandeza que tú tienes en esta tierra. Te damos gracias, Señor, por la luz, por la respiración. Y aún, gracias, Señor, sin merecerlo, siempre nos das tu misericordia. Te queremos darte las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir al diácono que nos pueda dar la orden de salida. Podemos salir.